Buenas tardes, mi capitán. Permiso, mi capitán. El trabajo que le vamos a presentar es sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el paro de octubre del 2019. Integrantes del grupo: Cabo Primero de Artillería Arias Andy, Cabo Primero de Artillería de Janón Carlos, Cabo Primero de Artillería Bedón Santiago, Cabo Primero de Artillería León Frank, Cabo Primero de Artillería Morales Enin. Antecedentes: las organizaciones políticas, sociales, indígenas campesinas de gran parte de las provincias del país realizaron acciones de protesta en apoyo a las acciones y decisiones tomadas por la dirigencia nacional de la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en rechazo al decreto ejecutivo 883 del 2 de octubre del 2019 por las medidas económicas decretadas por parte del presidente de la República, y de esta manera, un día después, emite un nuevo decreto ejecutivo 884 del 3 de octubre del 2019, declarando el estado de excepción con motivo de las paralizaciones que alteraron el orden público, provocando situaciones de violencia que ponían en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos. El accionar de las Fuerzas Armadas en cuanto al principio de legalidad en el paro de octubre del 2019. Durante el paro de octubre del 2019, para que el uso y el empleo de las Fuerzas Armadas sea legal y legítimo, se amparó en la Constitución de la República con el Decreto Ejecutivo 884, así como también para su accionar de las fuerzas se cumplió con los principios básicos para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, como son los de legalidad, necesidad y proporcionalidad, encargados de hacer cumplir la ley y aplicando el nivel preventivo y reactivo. Legalidad. Para hablar de este principio de legalidad, decimos que ninguna fuerza pública puede actuar para el mantenimiento del orden sin una norma jurídica que justifique y ampare el uso de la fuerza. En las movilizaciones de octubre del 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estaban justificadas, legalizadas y amparadas en el Decreto Ejecutivo 884 que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, dictó por grave conmoción interna, amparado en la Constitución en el artículo 164. Esa es la legalidad. Necesidad. Para hablar del principio de necesidad, decimos que solo utilizamos cuando otros medios resultan ineficaces, después de analizar, comprobar y llegar a la conclusión de usar la fuerza. En las manifestaciones de octubre del 2019, la fuerza pública tuvo que hacer uso de este principio debido a las manifestaciones violentas por parte y en contra de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Destruyeron bienes públicos, destruyeron bienes patrimoniales, culturales, tomaron edificios, instalaciones públicas, cerraron vías, delincuencia común, vandalismo. Todo esto hizo que se actúe de otra forma, de que se llegue a la necesidad de usar la fuerza. Gracias. Proporcionalidad. Debido a los fuertes enfrentamientos contra la fuerza pública, se aplicó el artículo 33 del COIP, en donde el nivel de la fuerza a emplearse es acorde con el nivel de resistencia y el nivel de riesgo exhibido con los manifestantes y la fuerza pública. Se empleó según el nivel de riesgo y resistencia por parte de los manifestantes. En este caso, se usó equipo AC, ya que las Fuerzas Armadas no están facultadas para el uso de las armas de fuego. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el paro nacional de octubre del 2019, el Estado y sus fuerzas de seguridad enmarcaron sus acciones para cumplir con los principios que rigen la facultad de emplear la fuerza, como es
la legalidad, necesidad, proporcionalidad, la precaución y rendición de cuentas, aun cuando emplean armas y equipamiento como parte de su respuesta ante cualquier situación bajo de riesgo y resistencia. Empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios de hacer cumplir la ley. Tenemos nivel preventivo, que es presencia militar y mantener el diálogo, y nivel reactivo, que son control físicos y tácticas de defensiva no letales. La legislación ecuatoriana respecto al uso progresivo de la fuerza. El gobierno ecuatoriano actuó con urgencia para modificar la resolución sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de orden público, asegurándose que los parámetros para el uso de la fuerza cumplan cabalmente con las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos. La actuación militar y durante las manifestaciones se basó en el decreto ejecutivo número 884. En ese documento el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción y dispuso que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en el control de manifestantes. Dentro del uso progresivo de la fuerza, destacaremos 4 lecciones aprendidas. Primera lección: la falta de capacitación del personal militar en tácticas de antimotines y el no adecuado equipamiento del personal y del material AC dificultaron mantener el control en las diferentes manifestaciones, ya que en estos eventos fueron diferentes a la preparación que tienen las Fuerzas Armadas. Segunda lección aprendida: se requiere potenciar la capacitación del entrenamiento en ámbito interno y el equipamiento para cumplir estas misiones. Tercera lección aprendida: no se contó con información útil por parte de inteligencia militar para identificar los grupos que atentaron contra los bienes públicos y bienes privados. Y cuarta lección aprendida: se pudo evidenciar en el personal militar el desconocimiento de las normas de comportamiento y en las técnicas para el empleo del material AC. Y esta ha sido nuestra presentación, mi capitán. Gracias por su atención.